¿Cómo están? Bien bendecidos. Y bueno que están aquí esta mañana. Soy Eduardo Mesa, pastor de esta congregación, y estamos estudiando todos los libros de la Biblia y estamos actualmente en la primera epístola de Juan y vamos a comenzar el capítulo número 4. Aquí estudiamos todos los libros de la Biblia, como les dije, capítulo por capítulo y verso por verso, así que tenemos mucho por estudiar, por ir adelante y conocer lo que es la palabra de Dios. Y bien, en lo que hemos venido estudiando, brevemente les comento, esta carta tiene como objetivo principal enseñar a la iglesia cosas que son fundamentales para comprender quiénes somos, identificarnos como los miembros primero que nada de la iglesia. ¿De cuál iglesia? De la única iglesia verdadera de Cristo. Esa iglesia que el Señor formó, que el Señor dejó aquí a través de los apóstoles y que ha ido desarrollándose a través de la historia. Esta iglesia que congrega a los hijos e hijas de Dios. Cuando hemos venido estudiando, hicimos hincapié la última semana, de hecho, la diferencia entre lo que es un hijo de Dios y una persona que no es hijo de Dios. Y hablamos claramente, y de hecho toda esta carta o epístola que el apóstol Juan escribió está en términos bien definidos. Todo es blanco o es negro. No hay puntos intermedios para Juan. Juan es un escritor que habla de una manera determinante, que quiere que estemos seguros de lo que estamos leyendo, que no quede un lugar, una duda de que, ¿a qué me habrá querido decir con esto? ¿Que aplicará un punto intermedio entre esto y aquello? No. Para Juan todo es o es luz o es oscuridad, o es blanco o es negro. Y hemos venido hablando de eso. Así que no se asuste si escucha términos, sobre todo si viene por primera vez, términos tan radicales como decir hay hijos de Dios y todos los demás son hijos del diablo. Así de fácil. La Biblia no dice que todos los humanos somos hijos de Dios. Nunca dice eso. Hay hijos de Dios y la gran mayoría son hijos del diablo. Así que tenemos que entender que una u otra posición tenemos y tenemos que aprender a identificar quiénes somos. Lo que estudiamos la última vez en el capítulo número 3 de esta epístola es precisamente que aprendimos a diferenciar a los hijos de Dios de los hijos del diablo. Y no era una intención de nosotros ni de este estudio el que usted agarrara lo que estudiamos y señalara a las personas y dijera, aquí va un hijo del diablo, va un hijo de Dios, nada de eso, sino que nos examináramos a nosotros mismos. Era algo personal. Y si nos sentíamos al final de ese estudio como que no estábamos en un buen lugar, que estábamos todavía siendo hijos del diablo, que tomáramos una decisión tajante y firme, blanco y negro, y decidiéramos ser hijos de Dios. Entonces, basado en eso, el mismo apóstol Juan nos dejó con una promesa para aquellos que somos hijos de Dios. Y la promesa está en el último verso que estudiamos, en el 24, en primera carta de Juan, capítulo 3. La segunda parte de ese verso dice, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Es decir, el Espíritu Santo vive en un creyente, vive en un hijo de Dios. Esa es una realidad. Si no tenemos al Espíritu Santo, no somos de Dios. Y si somos de Dios, tenemos al Espíritu Santo. Esa es la realidad que tenemos. Si somos hijos de Dios, el Espíritu Santo vive en nosotros. Esto es muy importante tenerlo presente para lo que vamos a estudiar el día de hoy. Obviamente esta carta continuaba, no había capítulos ni nada que los hiciera separaciones. Por lo tanto, continuamos con la manera natural y lógica en la que el apóstol Juan está presentando su sermón. Y de moverse, de hablar de los hijos de Dios y los hijos del diablo y separarlos, ahora va hacia los maestros, aquellas personas que estamos enfrente de un púlpito y tenemos el privilegio de hablar la palabra de Dios. ¿Qué hay de nosotros? ¿Cómo podemos discernir si una persona que está hablando de acuerdo al Espíritu de Dios y no al Espíritu o a otro espíritu cualquiera que hay en el mundo? ¿Cómo podemos discernir si es una cosa o si es la otra?
Entonces, eso es lo que nos quiere hablar el día de hoy. Si Dios lo permite, vamos a continuar entonces en el capítulo número 4 y vamos a ver cómo Juan mueve la atención de los creyentes, es decir, de los hijos de Dios, a los maestros, es decir, aquellos que operan enseñando la doctrina sana de la palabra de Dios. Y como en el caso de la comparación entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, Juan compara a los maestros verdaderos de la palabra de Dios con aquellos que enseñan doctrinas satánicas. Vamos a lo mismo, blanco y negro. Si una persona no está en el Espíritu de Dios hablando la palabra de Dios, lo que está enseñando es doctrina satánica. Así de fácil, así de claro, así de tajante, blanco y negro. Y es lo que el Señor quiere que aprendamos en esta mañana. Entonces, leamos esto que el Señor nos quiere que tomemos como el texto del día de hoy, primer carta o epístola de Juan, capítulo 4, versos número 1 al 6. Amén. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y el que tenga oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu habla en esta mañana a la iglesia. Señor, venimos a tu presencia primero que nada, Señor, en humildad, reconociendo que no somos nadie para hacer algo que no nos corresponde, que eres tú el que estás en control de todas las cosas, que es tu mismo Espíritu Santo que habita en nosotros, que tiene potestad sobre nosotros para exponer la palabra que tú nos has revelado a través de las Escrituras. Te damos gracias por ello. Y como oyentes también, te damos gracias porque es el mismo Espíritu el que nos habla, el que nos enseña aquellas cosas que tenemos que aprender para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Te damos gracias por la gran bendición que esto conlleva y el gran privilegio y la responsabilidad que también están incluidos en esta misma palabra de este día. Te damos gracias por hablarnos de esta manera, porque como Juan, para él todas las cosas son blanco y negro, tal vez para nosotros deberíamos empezar a verlas igual, blanco y negro, y no movernos en ambigüedades que el mundo nos quiere llevar a entender como tolerancia, cosa que no es de ti, sino procedencia de las corrientes del mundo. Pero eso, Señor, por eso, Señor, te damos gracias esta mañana por la palabra que nos quieres hablar. Y te pedimos, Señor, que estemos atentos y listos para poder escuchar y ser transformados por el poder de tu Espíritu Santo. Bendito seas. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien. Hermanos, en el sermón de cualquier maestro o pastor que desea que la iglesia aprenda una lección importante, existe la repetición. Como aprendieron aquellos que nos acompañaron a aquel seminario, taller que tuvimos de hermenéutica hace unas semanas, una de esas características de los predicadores y de aquellos apóstoles y los profetas es que usaban mucha la repetición de términos. El apóstol Juan no es la excepción. El apóstol Juan nos viene hablando desde que comenzamos acerca de quiénes somos creyentes verdaderos, quiénes estamos en la palabra y quiénes no lo están, quiénes son de Cristo y quiénes son anticristos, quiénes son maestros de Dios y quiénes son falsos maestros y profetas. Hay una gran verdad en todo esto. Repetir nos lleva a entender que este mensaje es oportuno, que es necesario, que necesitamos aprender y a vivir por él. Así que en el capítulo 2, por ejemplo, hablando de repeticiones, estudiamos cómo Juan nos advirtió acerca de los anticristos
Esos maestros que buscan desviar a la iglesia y llevarla al error a través de enseñar falsas doctrinas que apelan a los deseos de la carne más que a la voluntad de Dios para el hombre. Y después de llenarnos del conocimiento de lo que es un verdadero hijo de Dios, Juan se mueve, como dijimos, a las fuentes de la impartición del conocimiento que permite a los creyentes creer o crecer en la madurez espiritual. El maestro de la palabra de Dios no es necesariamente un pastor o un supervisor de la iglesia, pero sí es una persona, hombre o mujer, que por medio del Espíritu Santo, usa el don de discernimiento de espíritus, sabiduría y enseñanza en la administración de la palabra de Dios a los hijos de Dios. Ese es un maestro. O un pastor puede ser maestro, pero no necesariamente un pastor es un maestro. Tenemos que entender esto. Ahora, como hay maestros de la palabra de Dios, esto tampoco hace diferencia entre si es hombre o es mujer. Toda aquella persona que es llamada por Dios para enseñar la palabra puede y debe ejercer ese llamado de enseñar la palabra de Dios. Esto es diferente a aquel concepto que hemos venido también manejando de que todos somos evangelistas, que todos tenemos que predicar el mensaje del evangelio. Todos tenemos que hacerlo. Esto es algo que está en nosotros, es la gran comisión, ¿verdad? Jesús nos envió a todos a ir por todo el mundo y predicar el mensaje del evangelio. Eso es lo que dijo que teníamos que hacer todos. Pero no todos tenemos que hablar. Sin embargo, todos tenemos que testificar. Si es necesario, podemos usar palabras para llevar el mensaje del evangelio. Y debemos hacerlo. Pero si es necesario. Lo que es importante es quiénes somos. El testimonio de nuestras vidas es lo que habla a las personas afuera acerca de un Dios poderoso, real, majestuoso, que es Rey. Si no les damos buen testimonio, entonces estaremos metidos en problemas. Y por más que intentemos usar palabras para disuadir a las personas, no vamos a lograrlo. Por eso el testimonio es importante. Pero hay personas también, como hay dones espirituales, que el Espíritu da de acuerdo o conforme Él quiere. Hay personas que tienen un llamado especial, regalos que Dios les ha dado para enseñar la palabra de Dios, para discernir los espíritus, para poder transmitir el mensaje y explicarlo de manera que aquellos que somos hijos de Dios podamos recibir ese mensaje y crecer espiritualmente por el efecto que produce este mensaje en nosotros. Con eso también hablando de hijos de Dios e hijos del diablo, los que son hijos del diablo no van a entender el mensaje de Dios. El pastor, el maestro, el predicador puede dar un muy buen mensaje de la palabra de Dios, pero una persona que no es un hijo de Dios no va a recibir nada, porque no está en él entender ese mensaje. Por otro lado, hablándolo de otra manera, también si viene una persona y da un mensaje que no es de Dios, aquellas personas que son del mundo, que están sentados tal vez entre nosotros, les va a encantar el mensaje y van a salir súper motivados de aquí, pero no hubo crecimiento en ellos, porque sigue siendo un mensaje de Satanás y no un mensaje de Dios. El mensaje de Dios afecta la vida de los hijos de Dios, pero no afecta a los que no son hijos de Dios. El mensaje de un anticristo que está hablando delante de un púlpito no afecta a los hijos de Dios, pero sí afecta a aquellos que son hijos de Satanás. Hay diferencia, blanco y negro. ¿Quiénes somos nosotros? Es la pregunta. ¿A dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? ¿Cuál es el propósito del mensaje del Evangelio en todo caso para que nosotros aprendamos y crezcamos en él y escuchemos sana doctrina y seamos transformados? Pero si una persona, hombre o mujer, que por medio del Espíritu Santo usa el don del discernimiento de espíritus, sabiduría y enseñanza en la administración de la palabra a los hijos de Dios, ese es aquel que es llamado maestro de la palabra. La responsabilidad de esa persona es de gran importancia. Si el maestro está sometido a la autoridad de Dios y por ende de su palabra, bajo la influencia absoluta del Espíritu Santo, el maestro será entonces el conducto que Dios usa para llevar a sus hijos a la comprensión y aplicación de la palabra de Dios para sus vidas.
Y esta es una gran responsabilidad, como dije, y no se debe tomar a la ligera cuando pensamos que es una vocación para nosotros y no tenemos la seguridad de que lo sea. Hay personas que se emocionan con ver y dicen, un día quiero yo estar predicando delante de muchas personas, yo quiero hacer esto. Es nuestra intención de estar enfrente de un grupo de personas y hablar de un mensaje. Tengan mucho cuidado con ello, porque si no es el llamado de Dios, no vamos a dar el mensaje de Dios, sino el mensaje de alguien más que no va a ser agradable. Por eso debemos tener cuidado y debemos tener que estar seguros de la vocación que Dios nos ha dado. Si tienes el llamado de ser maestro de la palabra de Dios, esfuérzate por hacer aquello que Dios te llamó. Escucha bien, si el Señor te llamó para que hagas esto, tienes que hacerlo, pero tienes que estar sometido a la autoridad del Espíritu Santo y de la palabra de Dios para poder hacerlo. No se trata de cuánto conocimiento tengamos de la Biblia, no se trata de cuánto hayamos ido al colegio, universidades o estudiado cursos de una u otra cosa, ni de filosofía ni de nada de eso. Se trata de que Dios quiere comunicar un mensaje y lo va a hacer a través de una persona que Él escoja. Esto es sumamente importante. Por eso tenemos que estar seguros de la vocación de si vamos a estar enseñando la palabra de Dios. Tenemos que tener esa seguridad, porque si no lo hacemos podemos caer en un gran problema. Santiago el apóstol escribió de esta manera: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Santiago capítulo 3, versos 1 y 2. El maestro, por deseo propio, generalmente incluso es para esas personas es una carga sumamente pesada que es difícil de llevar. El maestro apóstol del Nuevo Testamento y el profeta del Antiguo Testamento no lo es por ese deseo propio, porque como les dije es algo difícil, puesto que implica negarse a muchos de los placeres de la vida a cambio del sacrificio del tiempo para la familia y el propio en aras de estudiar, meditar, investigar y presentar el mensaje de Dios para su pueblo. Hoy en día las iglesias son enseñadas de esa manera y hay personas que tenemos que hacer este trabajo, pero es un gran privilegio y no me vaya a tener lástima por ello. O sea, usted no tiene tiempo. No tengo tiempo. Si una persona se dedica a esto, nosotros no sacrificamos mucho tiempo personal. Nosotros no podemos estar teniendo una tarde con los amigos, tomándonos un café, porque tenemos que estar estudiando. Nuestras esposas sufren porque no tenemos tanto tiempo para darles a ellas cuando salimos del trabajo y tenemos que estudiar. Igual nuestros hijos también sufren de nuestra ausencia porque tenemos que preparar el mensaje, porque tenemos que escuchar de Dios. Es una realidad, es un sacrificio, pero es un gran privilegio también. Es un gran privilegio. Así que no nos sentimos como que, se me quitó algo. No, sentimos que hemos ganado mucho y nos sentimos privilegiados de hacerlo. Y no les digo esto para que me tenga lástima, ni tampoco para que me pongan en un pedestal, porque no se trata de eso. Somos humanos usados por Dios para un propósito. Como todos somos usados en alguna área específica. Todos tenemos regalos que Dios nos ha dado para diferentes cosas, diferentes ministerios. Este es un ministerio. Pero es importante, como todos los demás ministerios son importantes. El predicar la palabra del Señor, el enseñarla es un gran honor y es un llamado que es especial. Pero seamos sinceros, otra vez, requiere tiempo, dedicación y sacrificio. Y la paga de parte de familiares y muchas personas puede ser rechazo y condena, ya sea porque nuestra exhortación es áspera o porque no les hemos dado el tiempo que ellos necesitan. Nuestra misión, sin embargo, como dije, no es alegrar la vida de las personas dándoles de palmaditas en la espalda por tener buenas intenciones humanísticas, no, sino el de exhortarles con amor a reconsiderar sus caminos, advirtiéndoles del peligro de no escuchar y obedecer la voluntad de Dios. Sin embargo, el enemigo sigue usando las mismas mentiras que desde el principio usó para engañar a la primera mujer. Pablo nos advirtió que había un gran peligro en estas cosas,
un peligro en falsos maestros, que lo hacen nada más porque piensan que tienen un llamado, pero que realmente están engañando a las personas. Él escribió esto a este joven pastor llamado Timoteo en la segunda carta a Timoteo, valga la expresión, capítulo 4, versos 3 al 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. El apóstol Juan estaba observando que esta era la tendencia en algunas iglesias y quiso llamar la atención de la iglesia a que estuvieran atentos para que no fueran engañados por estos falsos maestros. Vamos a estudiar ahora, como les dije, verso por verso. Veamos el número 1 de ellos. Ahí en primera carta de Juan, capítulo 4, verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En primer lugar, notamos la advertencia, no creer en todo espíritu. Este verso es obviamente la continuación de la disertación que Juan estaba haciendo acerca de la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y acababa de asegurarnos que el Espíritu Santo está presente en los hijos de Dios. Si eres un hijo de Dios, el Espíritu Santo está en ti. Y por medio de ese Espíritu podemos hablar la palabra de Dios. Si no tenemos el Espíritu Santo, no estamos sometidos a Él, el mensaje que podamos llevar no es de Dios. Es de otro espíritu. Si no es el Espíritu Santo, son otros espíritus. Y eso es grandemente peligroso. Muy peligroso, de hecho. Tenemos entonces, por lo tanto, que los hijos del diablo tienen otros espíritus, cuyas influencias en estos les impulsa a predicar toda clase de doctrinas falsas. Así que el hablar o predicar de las personas es condicionado por el espíritu que los controla. Si vas a predicar, si estamos predicando, hay un espíritu en nosotros que nos va a decir, nos va a influenciar acerca de lo que vamos a hablar. Si es el Espíritu Santo, lo que vamos a hablar es la palabra de Dios y vamos a explicarla como es correcto. Es el mensaje de Dios para la iglesia. Pero si no somos hijos de Dios, es decir, somos hijos del diablo, aquellos espíritus que están hablando en nosotros son espíritus también del diablo, espíritus del maligno, y van a hablar palabra que engaña a aquellos que lo están escuchando. Un gran peligro. Pedro escribió acerca de esto de estar sometido bajo el Espíritu de esta manera. En segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cada persona que proclama, predica, enseña la palabra de Dios tiene que estar influenciado, sometido bajo la autoridad del Espíritu Santo o no es mensaje de Dios. Esto nos tiene que quedar claro a los creyentes, porque no debemos dejar y aprender a discernir lo que es espiritual y lo que no lo es. De esta manera, si el maestro o predicador no está en la palabra de Dios porque no tiene el Espíritu Santo, va a caer en contradicciones y va a enseñar algo que no es correcto. Habrá falta de entendimiento y va a llevar a la audiencia al error. Por esta razón, Juan nos instruye a que debemos probar los espíritus por medio de los cuales los maestros o predicadores enseñan. Tenemos que probarlos, saber si son ciertos. Se refiere a asegurarnos, distinguirlos, tener discernimiento de si lo que nos están enseñando es realmente la palabra de Dios o no lo es. ¿Cómo lo sabremos? Bueno, aquí hay unas pruebas que nos va a decir.
El hecho es que la instrucción es entonces para la iglesia, cuando se reúne como lo estamos haciendo hoy, para que probemos si el mensaje que se predica desde este púlpito es original de Dios o no lo es. La razón es obvia. De la misma manera que de entre nosotros han surgido muchos anticristos, también muchos de los que enseñan, guían y predican son anticristos y predican un evangelio diferente. Vamos a ver, continuemos con el verso número 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Juan nos da una instrucción acerca de cómo medir si el maestro o predicador está hablando en el Espíritu de Dios o Espíritu Santo, como lo hacían los profetas del Antiguo Testamento, como lo hicieron también los apóstoles de la iglesia primitiva. La medida es esta: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Son palabras tal vez que a simple vista suenen como muy genéricas, ¿verdad? ¿Cómo puedo aplicar yo esto? ¿Qué significa realmente? Tenemos que estudiar un poco más profundo para ver qué significa y realmente cómo podemos medir si la persona que está hablando realmente está hablando por la influencia del Espíritu Santo o no lo es. Bien, comencemos con esto, el punto número 1, y sí voy a dar un punto número 1 y un número 2. Número 1, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Comience con esa frase. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Cuando hablamos de la palabra confesar, significa estar de acuerdo. Si la persona, el espíritu, está de acuerdo con que Jesucristo ha venido en la carne, esa es una gran prueba, una prueba muy interesante. Significa decir lo mismo. Si estamos de acuerdo con Dios que Jesucristo vino en la carne. ¿Por qué es tan importante esta prueba? Por lo siguiente, porque hay muchas filosofías humanas que niegan la deidad de Jesucristo. Lo niegan. Dicen, no, es un Dios. Ponen un Dios con D minúscula. O es un espíritu, o es una cosa, o es aquello, o era un hombre, o era un profeta, o era un gran maestro, o un hacedor de milagros. Pero no aceptan la realidad, una sola realidad. Jesucristo es Dios, Hijo de Dios, segundo elemento de la Trinidad. Siempre ha existido, por Él todas las cosas han sido creadas. Y el hecho de que Él haya venido a este mundo habla del amor de Dios y del plan perfecto que Él tiene para la humanidad. Si no confesamos eso, es decir, no estamos de acuerdo, si no decimos lo mismo, no estamos en el Espíritu de Dios, no está en nosotros. Por eso es tan importante que entendamos esto, que Jesucristo vino en la carne. Ese es el mensaje que dice que Dios se hizo carne, humano, en un tiempo específico de la historia para venir a salvar a la humanidad de las consecuencias de los pecados, de sus pecados, pagando con su sangre derramada en la cruz del Calvario y resucitando de los muertos para darnos vida. Y pongo una coma y digo, para su gloria. Porque si no decimos esta parte, si no concluimos que la salvación de nosotros es para su gloria, estamos en un gran problema. Es una falsedad. Cuando alguien predica un evangelio en el que se centra en que tú tienes que vivir, vas a vivir por la eternidad en un lugar que se llama el cielo y no en el infierno, estamos dando un mensaje equivocado, muy equivocado. Pensémoslo por un momento. Si el objetivo de nuestra salvación no es el de que un día estemos en la presencia de Dios adorándolo por la eternidad, entonces estamos dando el mensaje equivocado. Porque ¿cuál es el propósito de nuestra salvación? ¿Que vivamos en el cielo o que estemos adorando a Dios por la eternidad? Si no estamos dispuestos a adorar a Dios aquí en la tierra por un tiempo tan pequeño que vivimos, ¿usted cree que va a estar a gusto adorando a Dios por toda la eternidad, todo el tiempo? ¿Que va a estar feliz de rodillas delante del Señor por toda la eternidad?
de rodillas delante del Señor, adorándolo y alabándolo? Si se le hace aburrido adorar y alabar al Señor por media hora en este lugar, imagínese toda la eternidad haciendo lo mismo. Por eso realmente muchas personas no saben lo que es el cielo, ni lo que es el infierno. Para esas personas que no son capaces de orar a Dios con todo lo que ellos tienen, con todo su corazón, el cielo va a ser un verdadero infierno. Y no podrían estar en el cielo. El infierno es mejor lugar para ellos, porque ahí se van a poder adorar a sí mismos, hacer lo que les place, adorarse a sí mismos, atormentados por toda la eternidad, pero adorándose a sí mismos. Después de todo son Dios ellos, ¿no? Si vamos a rendir y dejar de ser quienes somos nosotros para adorar a Dios, cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, que es su gloria, su alabanza, su honra por toda la eternidad, estamos en buen lugar. Y el cielo es el lugar donde pertenecemos para hacer esto por la eternidad. Imagínense, veamos la escena que está escrita en Apocalipsis capítulo 5, versos 8 al 10. Una escena para que se dé idea de lo que va a ser la eternidad para nosotros, si somos hijos o hijas de Dios. Apocalipsis capítulo 5, versos 8 al 10. Y cuando hubo tomado el libro, Jesucristo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Cuál es el centro del mensaje del Evangelio? Cristo. Cristo. El centro del mensaje siempre es Cristo. Y es ahí donde podemos discernir si estamos diciendo que todo espíritu que confiesa a Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. ¿Por qué? Porque si el mensaje no se centra en Cristo, sino en el humano, no es mensaje de Dios. No, el maestro que está enfrente es un falso maestro, es anticristo y está hablando por otro espíritu y no por el espíritu de Dios. ¿Cómo lo podemos ver o lo puedo platicar de una manera más sencilla? Si yo voy a hablar aquí acerca de la prosperidad y que tú vas a tener lo que tú necesitas y que Dios está para bendecirte y para que tengas bienestar y para que todo te vaya bien en la vida, te estoy dando un mensaje equivocado. Es anticristo, es satánico, porque ese no es el mensaje de la palabra de Dios. El mensaje de la palabra de Dios es que Dios quiere que tú crezcas espiritualmente y que llegues al punto tal de que cuando el día que tú no estés en este mundo, estés en su presencia adorándolo y alabándolo y dándole gloria a Él. Ese es el propósito. Los sufrimientos de este mundo no son nada. Es crecimiento. Son pruebas para crecer, pero nada más que eso. Si Dios te quiere bendecir y darte riquezas, qué bueno. Pero no era el propósito ese. El propósito es que la eternidad tú estés con Él, alabándolo y adorándolo. El propósito no es que estemos sanos aquí en la tierra. De todas maneras, aunque sanemos un día, vamos a dejar este mundo, ¿sí o no? Ah, no, pero es que si no eres sano, no tienes fe, de veras. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Absolutamente nada. Dios no es una máquina, un ATM en el que tú pones tus oraciones como si fuera una tarjeta de crédito y vas a obtener a cambio bendiciones para ti. No, no es un genio de la lámpara que está para cumplir tus caprichos. No lo es. Dios, es Señor sobre todas las cosas. Es Rey de Reyes y tiene en su majestad un plan hermoso para toda la eternidad, para todo aquel que quiere escuchar la voz y atender al llamado, adorarlo y alabarlo a Él, como siempre, por siempre será ese mensaje. El verso número 3 dice de esta manera: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. La antítesis de lo que es ser un maestro o predicador en el espíritu es precisamente la falta del mensaje cristocéntrico.
Recordemos el tiempo en que este mensaje fue dado por el apóstol Juan. La iglesia estaba siendo bombardeada por ideas gnósticas en las que los griegos aseguraban que Jesucristo no pudo haber tenido un cuerpo físico, puesto que para los estoicos esto implicaba corrupción. Platón habló de eso. Si tenemos un cuerpo físico, es corruptible. No puede haber nada bueno en la carne. Por lo tanto, Dios no pudo haberse hecho carne porque sería comprometerse con lo malo. ¿Ve el mensaje? Negando a Jesús que vino en la carne. Pero hoy en día la gente sigue haciendo lo mismo. Sigue hablando de ese tipo de cosas. Este tipo de enseñanza se dirige más al humano que a Dios. Todo lo que tú pienses, eso obtendrás. Ten una mente positiva y vas a lograr el éxito. El universo entero se va a mover para que tú logres tus objetivos. Dios quiere que seas rico. Dios quiere que tengas salud abundante, bienestar, prosperidad. No hay nada de malo en el mensaje, excepto que no está completo. El mensaje tiene que estar completo. Si Dios desea darte salud, si Dios desea darte riqueza, si Dios desea darte bienestar, tiene un propósito. ¿Para qué? Para la alabanza de su nombre, para el testimonio de un Dios poderoso, fuerte, grande y majestuoso. Para Él, no para ti. No es para ti, es para Él. Para que vean que hay un Dios que hace milagros. Por eso oramos con una persona que está enferma y la persona sana. ¿Por qué sanó? Para la gloria de Dios, para la honra de Dios, para aquellas personas que no crean que existe un Dios poderoso. Pero el objetivo final no es de que la persona sane, porque un día va a dejar este cuerpo. ¿No es cierto? Lázaro, la hija de Jairo, el hijo de la viuda, el Señor los levantó de los muertos, pero no están aquí con nosotros. Un día tuvieron que morir. Toda persona, los leprosos que fueron sanados al ser tocados por el Señor, un día murieron. Lo importante no es lo que está aquí, lo temporal, sino el propósito de lo que Dios nos permite vivir, que es alabarlo a Él, su gloria y su honra por siempre. Los falsos maestros, los que no confiesan a Jesucristo en la carne, hablan de un mensaje incompleto y por lo tanto no es verdadero. Se centran en el hombre, en las situaciones del hombre y todo para el hombre, y dejan a Dios simplemente como una ayuda para que logremos nuestros propósitos personales. Gran error porque con esta manera de pensar, y esto incluyen también ellos la exaltación de la experiencia espiritual por encima de la palabra de verdad, la palabra de Dios. ¿Se da cuenta que mucha gente anuncia esto? Y se llenan los estadios. Y la gente los puede ver en la televisión. ¿Qué están haciendo? Están alabando, todo el mundo levanta las manos y parece algo hermoso. Lloran y están llorando y todo, pero ¿qué están haciendo? Y preguntan a las personas, sentí algo muy especial, sentí la llenura del Espíritu Santo, me sentí. No se trata de lo que sentimos, se trata de lo que sabemos. Si el día de hoy me siento muy mal, si el día de hoy me siento terriblemente agobiado y atribulado, todavía yo sé por la palabra de Dios que soy salvo. No tiene nada que ver con lo que yo sienta. Esas personas que apelan a los sentimientos de las personas para llenar lugares, están hablando de una falsa doctrina también. Aquellas personas que promueven todo este tipo de cosas están en un gran problema. Cuando ponemos por encima de la palabra de Dios la experiencia, es que tienes que sentir el Espíritu. Es que si no hablas en lenguas no eres salvo. Experiencias. No es necesario. Si Dios quiere que hables en lenguas, lo va a hacer y vas a hablar en lenguas. No hay ningún problema. El Espíritu se va a mover. Si Dios quiere que ores por una persona y sane, va a pasar, pero es algo que Dios está haciendo. Sin embargo, no debemos buscar la experiencia por encima de la verdad de la palabra. La experiencia puede darse, pero no es necesaria. No es necesaria, de hecho, para aquella persona que conoce la verdad.
Por eso no es importante que estemos brincando todos y parándonos de cabeza y buscando sensaciones nuevas todos los días para ver si estoy bien en el espíritu. No es necesario. La palabra de Dios es suficiente. Ahí dice que soy salvo, soy salvo. No me siento como, aquí dice, que me siento, aquí dice algo terrible, aquí dice que soy salvo. Eso es lo importante. La palabra de Dios también debe ser explicada de una manera tal que nos traiga la convicción y la seguridad de algo importante. Aquellas personas que están explicando la palabra de Dios de una manera errónea, como esos falsos maestros que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne, también a ellos trabajan mucho en la negación de la unidad trinitaria del Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo niegan por completo. La negación de Jesucristo como Dios creador, segunda persona de la Trinidad, uno con el Padre, Dios mismo. Y la lista sigue y sigue y sigue de cosas que enseñan. Porque ¿sabe una cosa? Hay una sola verdad y hay una gran variedad infinita de mentiras. Todos los días pueden inventar una nueva. O muchas, en miles y millones de mentiras. Pero hay una sola verdad. Luz y oscuridad, blanco y negro otra vez. El verso número 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ningún hijo o hija de Dios debe tener miedo de los falsos profetas y andar como que tengo que cuidarme de lo que voy a escuchar. Y si ven que está hablando alguien acerca de algo satánico o de falsas, empiezan a hacer, no, yo no quiero escuchar y se esconden, ¿verdad? No debemos tener miedo. El mensaje de Satanás, predicado por una persona que no está en el Espíritu de Dios, obviamente, otros espíritus, no puede afectar a los hijos de Dios. No nos puede afectar. No hay manera, porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros y no nos puede afectar lo que digan otras personas. No hay tal cosa. Debemos entenderlo y no debemos tener ningún miedo, porque analizando las cosas, ¿quién es Dios? Dios es todo, Él es todopoderoso, Él es grande y majestuoso y es mayor que cualquier cosa creada por Él mismo, incluyendo Satanás, que fue creado. Y los demonios fueron creados. Así que ellos no pueden tener un poder mayor sobre nosotros, porque el que está en nosotros es mayor que cualquier cosa creada. Es Dios mismo. Los hijos e hijas de Dios hemos sido comprados irrevocablemente de las garras del diablo, y como Jesús nos dice en capítulo 10 de Juan, versos 27 al 30, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Por esa simple razón somos victoriosos. No importa lo que digan los demás. No importa que se pare aquí en este lugar y hable doctrina satánica, lo que sea, no nos puede afectar. Así de sencillo, porque más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así de fácil es. Ahora, hemos vencido entonces sobre aquellas enseñanzas erróneas de los falsos maestros. Juan nos había instruido de esto ya en el capítulo número 2, de aquí de la primera carta de Juan. Nada más volteé la página, los versos número 20 al 24, en lo que nos está hablando de esta manera. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Verso número 5. Ellos son del mundo, pero por eso hablan del mundo y el mundo los oye.
Ellos son del mundo. Aquellos que tienen esos espíritus diferentes del Espíritu Santo y que están enseñando algo, van a hablar cosas del mundo. Hermanos, no se confunda. Allá afuera va a poder escuchar en algunos lugares enseñanzas sobre superación personal. Y está bien. Es algo del mundo. ¿Ok? Entendámoslo. Pero cuando una persona está hablando de la palabra de Dios y está sometido bajo el Espíritu Santo, lo que está enseñando trasciende mucho más allá que cualquier acto o cualquier enseñanza de superación personal. Porque no se trata de que nosotros nos superemos, sino se trata de que Dios haga en nosotros su voluntad. Y es lo que quiere hacer, y es lo que va a hacer cuando escuchamos la palabra de Dios. Cuando la escuchamos expuesta por una persona que está influenciado, dominado por el Espíritu Santo. Los falsos maestros son del mundo y apelan a los deseos de la carne. Por eso esos lugares se llenan de tanta gente, mis hermanos, grandes multitudes que dicen tener una religión o que dicen ser libres para sentirse espirituales o para vivir su mejor vida ahora o para controlar el universo por medio de sus pensamientos, etc. Como Juan nos advirtió que la gente es engañada a través de las sensaciones, precisamente. Note como nos dijo Juan, que no hiciéramos esto, que no amemos al mundo. Dice en el capítulo 2, versos 15 al 16, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Se da cuenta? Si yo apelo a los sentidos de ustedes, no estoy enseñando lo importante. Si apelo a lo que Dios quiere hacer en sus vidas, sí es la palabra de Dios, sí es de acuerdo a la voluntad de Dios, lo que está escrito ahí. La contraparte de esto es el verso número 6 con el que concluimos. Nosotros somos de Dios. A ver, repita eso. Nosotros somos de Dios. Créalo porque es la verdad. Si usted es un hijo, una hija de Dios, usted es de Dios. Y por lo tanto dice, el que conoce a Dios nos oye. Va a escuchar la voz de aquella persona que está sometida bajo el Espíritu Santo, su autoridad, y va a hablar y comunicar el mensaje de la palabra de Dios. Y usted va a ser transformado y va a crecer por ese mensaje que Dios está dando. No la persona que está ahí enfrente, sino el Espíritu que está hablando a través de esa persona. En eso dice, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios, los que no son aquellos anticristos, aquellas personas que son hijos del diablo y que pueden estar en cualquier lugar, no nos van a escuchar. El mensaje dado por una persona llena del Espíritu Santo a una persona que no es un hijo de Dios, no les hace mella, no hacen nada en ellos, porque ellos no pueden escuchar el mensaje. Pero cuando Dios los llame, aquellos que son escogidos van a escuchar y van a venir a los pies de Cristo. Bien, mis hermanos, en esto dice, conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Cuál es el espíritu de verdad? El Espíritu Santo que está en aquellas personas que escuchan la palabra de Dios. El Espíritu Santo que está en la persona que está compartiendo, comunicando el mensaje que Dios quiere que comuniquemos. Esos son los que estamos en la verdad. Y el espíritu de error está en todas las demás personas que dicen comunicar un mensaje de Dios y no lo es. Esta es la seguridad que tenemos los hijos e hijas de Dios. Solo podemos poner atención al mensaje de verdad, puesto que el mismo espíritu que origina el mensaje que transmite el maestro o predicador, el espíritu que da discernimiento a los que lo escuchan, ese es el que nos está llamando. Dios te llama y Dios te permite escuchar su voz y ninguna otra voz te podrá confundir. Eso es permanecer en la verdad. Y como estamos en el tiempo de que estamos estudiando en nuestras casas y nos encanta ver cómo están estudiando y preparándose todos, tengo una tarea para ustedes. ¿Quieren saber si ustedes tienen la vocación, el llamado de Dios para predicar la palabra? Para un día estar delante de otras personas y comunicar el mensaje de Dios movidos por el Espíritu Santo. ¿Quieres saberlo? Bueno, estudie estos versos que les voy a dejar de tarea, que también están en las notas que puede llevarse, pero escríbalos si no se va a llevar las notas. Lea Jeremías capítulo 1, versos 4 al 7. Jeremías 1, versos 4 al 7.
Lea Salmo 139, versos 1 al 18. Salmo 139, versos 1 al 18. Y Gálatas capítulo 1, versos 15 al 23. Gálatas 1, versos 15 al 23. Lean esto, estúdienlo y compárenlo y vean de manera cómo se relacionan con ustedes. Cómo se relacionan esos versos conmigo. Y va a poder encontrar si usted tiene o no el llamado de predicar la palabra, de enseñar la palabra, de compartir, sea hombre o mujer. No necesita, recuerden lo mismo, no se necesita ser pastor para estar predicando la palabra. Maestro es aquella persona que Dios va a usar, le va a dar los dones de enseñanza, discernimiento, exhortación para comunicar la palabra de Dios al pueblo de Dios. No necesariamente un pastor, puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser un joven, puede ser quien sea que Dios use. Tenemos que ver si somos o no aquellas personas que vamos a llevar ese mensaje. Así que estudie esa palabra y oremos mientras tanto. Señor, te damos gracias por la palabra que nos has dado en este día. Gracias, Señor, porque podemos fácilmente discernir lo que es un maestro o un predicador que viene de tu parte a darnos el mensaje de tu palabra, comparándolo con una persona que no lo es, que escucha a otros espíritus y que trae mensaje erróneo de otros espíritus que no son el Espíritu Santo. Sabemos, Señor, que esa persona que comunica el mensaje correcto y verdadero de tu palabra de manera oportuna y eficaz, es una persona que está sometida a tu Espíritu Santo, a tu autoridad, a tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú escoges a estas personas con ese propósito. Porque es necesario que todos escuchemos el mensaje, que aprendamos a conocerlo, que aprendamos a través de ellos a conocerte a ti sobre todas las cosas, saber que tú eres Dios, que tú eres el creador de todo lo que existe, que tienes un propósito para la humanidad entera, que nos has llamado de la muerte a una vida, que hemos escuchado tu voz y hemos nacido espiritualmente, y que mientras estamos de este lado del cielo estamos bajo un proceso de santificación, es decir, de preparación, de apartarnos para ti, de crecer espiritualmente para hacer la obra que tú tienes para nosotros que hagamos aquí en la tierra. Sabemos también que el día que tú vengas por nosotros individual o colectivamente, tú completarás la obra que has comenzado. Y sabemos, Señor, que el fin, el propósito de nuestras vidas, de la salvación, de la redención de nuestras vidas, es precisamente que un día te estemos alabando y adorando a ti por toda la eternidad, de rodillas delante de ti, humillados delante de ti, adorando tu santo nombre por siempre. Gracias te damos, Señor, y que todo lo que hagamos y seamos, Señor, sea para darte a ti la gloria y la honra desde hoy y para siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Tú eres mi respirar. Es mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Es mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí y yo ya me lo sé. Estoy
respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia, Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí, y yo te anhelo, Señor. Perdido sin ti, y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti, perdido sin ti. Te anhelo, Señor, perdido sin ti. Te anhelo, Señor, perdido sin ti. así es, Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque sabemos que sin ti, mi Dios, estaríamos perdidos. Sin ti, Señor, no sé dónde pudiéramos estar, Señor, pero gracias a que lo que tú hiciste, Señor, gracias a que tú nos sacaste de donde estábamos, Señor, y ahora tenemos la seguridad de que estaremos contigo por siempre. Gracias te damos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, que pase una feliz tarde. Nos vemos el miércoles a las 7. No se les olvide.